No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a mediodía. Corresponde ahora analizar la relación hermenéutica que guarda el artículo 17, con el capítulo 8 del título 2 del libro primero de la Constitución Española, de 1791, que se dice apócrifa, falsa, falsificada y 1000 veces enmendada. Dicho capítulo 8 lleva por título Derechos fundamentales relativos a la legítima defensa. El artículo 17 dispone lo siguiente. La presente Constitución y la organización política por ella establecida quedan puestas al servicio de la defensa de la integridad, salvaguardia y perdurabilidad de la nación española y de su territorio, así como de la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Del citado capítulo 8 merece citar lo dispuesto en su rúbrica, que resume lo dispuesto en los artículos que lo integran. En tal rúbrica, de vinculante aplicación, se establece lo siguiente. La rúbrica de este capítulo 8 identifica el derecho natural a repeler la agresión hostil e inminente, mediante el uso de la fuerza proporcionada. Su significación reconoce el derecho al uso de armas en el domicilio y el deber de defender militarmente la integridad de la nación. El juez interpretará que la autodefensa es la raíz de la organización política y que ningún reglamento puede desarmar al ciudadano justo frente al agresor o al tirano. Análisis de ubicación. El artículo 17 se yergue como la roca basal en el título preliminar de esta Constitución, mientras que el capítulo 8, ocupando el título segundo del libro primero, se despliega en una habitación contigua del mismo edificio ontológico. Aquel declara el derecho preexistente que el mando no inventa, sino que está obligado a postrarse ante él como ante una verdad física inamovible. Este último articula los derechos fundamentales, que blindan la esfera de señorío del hombre contra la zarpa del gestor público. La prelación del artículo 51 dicta una sentencia sin apelación sobre la jerarquía de estas piezas. El 17 pertenece al grupo B de la gran balanza jurídica, gozando de una primacía que eclipsa al grupo de donde habita la legítima defensa. No es un orden caprichoso, sino la arquitectura lógica de un cuerpo vivo, que primero asegura el suelo y luego dota de garras a sus habitantes. Unidad nacional, legítima defensa y derecho a defender la patria. La colisión intelectual entre la unidad de la nación y la garra de la legítima defensa dibuja un rito de fuerza servil. El artículo 17 introduce en el capítulo de la defensa el objeto sagrado, sin el cual el derecho a las armas sería un mero juego de bandoleros. Dota de un cuerpo físico al albedrío español, entregando al ciudadano el mapa real que debe ser protegido, de la agresión externa o de la traición interna. Sin la nación declarada en el artículo 17, el derecho a defenderse de los artículos 111 a 114 carecería de escenario jurídico y se disolvería en el vacío de una anarquía sin rostro. Por su parte, los artículos 111 a 114 inyectan en la frialdad del 17 la energía vital de la acción humana libre y armada. Advierte al mando que la salvaguardia de la unidad nacional no es un monopolio de la casta administrativa, sino un deber compartido con el ciudadano inspector. Lo dispuesto en los artículos 111 a 114 transforma la declaración solemne del artículo 17 en una realidad operativa, permitiendo que el español defienda la soberanía territorial con sus propios medios. La relación es de una simetría punzante. El 17 pone el muro de la casa común, pero los artículos 111 a 114 entregan el fusil al dueño de la vivienda. Impiden que el gestor utilice la integridad nacional como un biombo para ocultar su propia cobardía o sus pactos oscuros con el extraño. Cualquier interpretación del mando que pretenda desarmar al pueblo bajo la excusa de proteger la unidad será tenida por nula y manifiestamente prevaricadora. El juez naturalista verá que la integridad de la nación solo es habitable si se manifiesta a través de la capacidad de obrar y de luchar del hombre. La dinámica recíproca establece que el mando es legítimo solo si custodia el suelo, y el suelo solo es español si el ciudadano tiene el derecho de morir por él. Esta servidumbre mutua despoja al poder de sus disfraces místicos, reduciendo al administrador a un mero coordinador de una defensa que reside en la voluntad individual.
La unidad se interpreta así como la garantía de la propiedad previa, y nunca como una licencia para que el mando canibalice la autonomía de las personas naturales. En definitiva, el artículo 17 da la infraestructura innegociable a los artículos 111 a 114, mientras que estos dotan de alma y de colmillos a la declaración estática de aquel. Arquitectura de un sistema tolerante a tiranos y traidores. Desde la praxeología y la arquitectura de sistemas, el efecto útil es la instauración de una heterogeneidad de la salvaguardia del suelo, que evita el punto único de fallo. El sistema trata la integridad nacional como una variable de entorno innegociable, pero implementa una seguridad en dos capas donde el ciudadano actúa como nodo descentralizado. Esta arquitectura de tolerancia a fallos bizantinos asegura que la soberanía de las personas no sea subastada por los administradores en una feria de ambiciones. Si el nodo central de gestión comete un error o prevarica, la validez del acto político colapsa ante la realidad física previa defendida por los nodos periféricos. La utilidad radica en que la unidad se blinda como protectora del albedrío, impidiendo que el mando la use para su propia expansión arbitraria, mediante el desarme del español. La entrega de un feudo a un rey extranjero. Situémonos en el año 1250, donde un marqués de la Corona de Aragón, noble de frontera, pretende trocear la jurisdicción de su feudo para entregarlo al rey de Francia. Este gestor infiel invoca la defensa de su propia potestad, para ocultar que está vulnerando la indisoluble unidad nacional, proclamada por el espíritu del artículo 17. Pretende actuar como el propietario absoluto del suelo, olvidando que su mando es solo una custodia servil del hogar común de todos los españoles libres. Sin embargo, bajo la técnica de nuestra apócrifa Constitución, su acto secreto de parcelación sería una vía de hecho inexistente y viciada de nulidad radical. Los campesinos de la villa, conscientes de su albedrío, harían valer el artículo 113 para defender la soberanía territorial, con sus propios medios y brazos. El sistema protegería al hombre libre frente a la farsa del interés feudal, recordando que la nación es la infraestructura física que soporta su propia existencia. El noble traidor descubriría que su validación es como un castillo de naipes ante el soplo de la realidad, esto es, ante el rito de la justicia estricta. La integridad territorial quedaría a salvo no por la voluntad del mando, sino por el muro de piedra de la acción ciudadana legítima y armada. El decreto de desarme. Viajemos ahora hasta el año 1835, en plena efervescencia de pasiones políticas y decretos de urgencia, redactados por leguleyos de corte. Un ministro del ramo decreta el desarme absoluto de los naturales en las provincias fronterizas, alegando que la seguridad del Estado exige el monopolio de la fuerza. Este decreto subvierte flagrantemente el artículo 111, triturando el derecho fundamental a la legítima defensa, propia, y del hogar común de los habitantes. Al despojar al español de sus medios de protección, el gestor está entregando la perdurabilidad de la nación al capricho del invasor o del bandolero oportunista. Bajo el prisma iusnaturalista, tal mandato sería nulo de pleno derecho, por atentar contra el contenido esencial del albedrío y de la integridad corporal. Un tribunal fiel a la clave de bóveda recordaría al ministro que su despacho es una oficina de rendición de cuentas y no un baluarte que avale su soberbia. El intento de proteger el orden mediante la injusticia del desarme destruye la propia legitimidad del administrador, quien sería detenido por usurpación de funciones constitucionales. El español conservaría su arma y su dignidad, pues la unidad nacional sin justicia es solo una cáscara vacía que no puede obligar al hombre. La sentencia. Como agente catalizador de esta realidad declarada por el marqués de Jácara y Parranda, extraigo la siguiente regla de autoridad del conflicto analizado por este experto en derecho. La nación española constituye la infraestructura física innegociable que dota de cuerpo al albedrío, pero el derecho a defenderla es una facultad inherente a la persona. No existe integridad nacional legítima que se sostenga sobre la trituración del derecho a la legítima defensa del español, pues el ius es el ánima jurídica, porque la unidad es el continente necesario, pero la defensa es el rito que la hace habitable. Lo que no nace del derecho no tiene vida en la ley.
No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a mediodía.